Ok, bueno, entonces vamos a empezar a ver. ¿Qué recuerdan de la clase anterior, chicas? Chicas, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Pues creo que aquí ya no tendríamos que imaginar qué es lo que estaríamos haciendo sin electricidad, porque estaría pasando lo que pasa ahorita, que varios no se pudieron conectar porque hubo suspensión de energía eléctrica, en las cuales no hay internet, no hay nada. Y suceden ese tipo de cosas, ¿no? De que ya no estamos acostumbrados a estar sin la energía eléctrica, porque nos da bienestar, nos da confort, nos ayuda con nuestras tareas cotidianas, nos da entretenimiento, pero también la electricidad la podemos medir. Y la unidad fundamental en el sistema internacional para poder medir la electricidad es el coulomb. Si bien lo que nos da la electricidad es el electrón, como es una unidad muy pequeña, es un valor muy pequeñito, para poderlo cuantificar bien, se utilizó el Coulomb gracias a la persona que lo descubrió, Charles Agustín Coulomb, y la carga del electrón equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y el protón equivale a lo mismo, nada más que positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. En las unidades de Coulomb tenemos submúltiplos que normalmente estamos utilizando, como es cuando hablamos de milicoulombs, que es por 10 a la menos 3, microcoulombs por 10 a la menos 6 y nanocoulombs por 10 a la menos 9 coulombs. Si se acuerdan, eso lo vimos cuando vimos las unidades fundamentales del sistema internacional, vimos múltiplos y submúltiplos de las unidades. ¿Sí se acuerdan, chicas? La imagen que ustedes están viendo es el electroscopio. Es un aparato lo que se utilizó para poder medir la presencia de una carga eléctrica. Y era un aparato sencillo que era de una bote de cristal con una tapa, un pedacito de corcho, un alambre, una bolita de papel aluminio y en el centro del alambre tenía colgado lo que era pan de oro. Cuando se movía, se separaba, quería decir que había identificado cargas eléctricas, como lo pueden ver en la imagen. Como les decía, una de las primeras personas que empezó con la investigación de la electricidad fue Charles Agustín Coulomb. Y gracias a eso, gracias a él, tenemos la ley que conocemos como ley de Coulomb. Coulomb dentro de sus primeros inventos tuvo la balanza de torsión en 1777, en el cual podía medir la fuerza de atracción o repulsión. Él observó que a mayor distancia que hubiera entre los objetos que estaban cargados eléctricamente, la fuerza con la que se atraían
era mucho más pequeña, pero si estaban más cerquitas, se atraían mucho más. Por lo que matemáticamente podemos estar hablando que la ley de Coulomb se describe como la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, que las identificamos como Q1 y Q2, la cual es directamente proporcional al inverso de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí podemos estar viendo este. Creo que aquí tenía yo. Podría estar viendo la fórmula. Fuerza es igual, la K es la constante de Coulomb, que vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por el producto de la carga, carga 1 y carga 2, entre la distancia elevada al cuadrado. Y como vemos en la imagen, si son cargas diferentes, se atraen, si son cargas iguales, se repelen. Hasta aquí, chicas, ¿dudas? No, Mm, mm. Ujú, ujú. No, es del otro. Sí. Aquí están viendo un ejemplo de un ejercicio de la ley de Coulomb. Se los voy a enseñar para que tengan conocimiento de más o menos cómo es, pero ejercicios de la ley de Coulomb o de Coulomb no viene para ustedes, pero sí es importante que lo identifiquen. Dice, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son carga 1, 2 milicoulombs, carga 2, 4 milicoulombs. Era más abajo, pero. Al estar separadas en el vacío por una distancia de 30 centímetros. Aquí podemos ver los datos donde nos dice que fuerza es la incógnita, carga 1, 2 milicoulombs, carga 2, 4 milicoulombs, radio 30 centímetros, que lo convertimos a metros, 0.3 metros, y la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, y la fórmula es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. Y el procedimiento es de esta forma. Sustituimos el valor de la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, y ya en lugar de poner milicoulombs, ponemos por 10 a la menos 3 coulombs, 2 por 10 a la menos 3 coulombs, por 4 por 10 a la menos 3 coulombs, entre la distancia 0.3 metros elevada al cuadrado. Al realizar este procedimiento, tenemos que la fuerza total
es de 8 por 10 a la elevado a las 5 newtons. Pongamos atención en el siguiente video. ¿Cómo ven, chicas? ¿Creen eso posible? ¿Cómo ven, chicos? ¿Consideran eso posible? Chicas, chicas, chicas. Pues se ve peligroso. Ajá. Aparte de peligroso, ¿lo creen posible? ¿Creen que sí puede hacer eso en la vida real? ¿Habían oído hablar de eso? No, Sí. ¿Qué película viste, Alessandra? ¿Qué películas has visto? Si no puedes, hablar por alguna situación, escríbelo en el chat, no hay ningún inconveniente. Hay varias películas que hablan acerca de esto. Es acerca de la jaula de Faraday. ¿Ok? Aparte de esa, también hay otra que habla de magia, la del aprendiz de brujo. Ahí habla acerca de la jaula de Faraday. Y ya si queremos abundar un poquito más en el tema de la historia de la electricidad, está Una guerra brillante, donde sale los actores esos que salen en las películas de Marvel, Tom Holland y el que la hace de Doctor Strange y todos ellos salen en esta. No, no te preocupes, entiendo. Está viendo fallas, no sé por qué está pasando, pero no solamente es ahí contigo, hay fallas en todo el estado con el tema del internet y la luz ahorita. Pero bueno, entonces, eso estábamos hablando. Esto sí es posible, les digo, es lo que conocemos como la jaula de Faraday. Y lo que vimos, esas líneas brillosas, es lo que le conocemos como campo eléctrico. Y es esa región que está alrededor de donde están las cargas eléctricas. Sí, el campo eléctrico no se puede ver normalmente.
Por eso Michael Faraday dio en 1823 el concepto de líneas de fuerza para poder representarlo gráficamente. Que lo podemos ver en esas flechitas. Faraday lo puso como flechitas. Las del lado positivo salen y las de negativo entran. Por eso tenemos estas interacciones. Positivo y negativo se unen, cargas iguales, por ejemplo aquí las positivas, se rechazan. Aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de ciertos conceptos. El primero se llama diferencia de potencial o voltaje. Esta es la cantidad de trabajo que se necesita para que una carga eléctrica se mueva de un punto a otro. Su unidad de medida en el sistema internacional es el volt, ¿sí? Es, Se considera que las cargas se mueven de un lugar a otro lugar. Aquí les pone el ejemplo de un alambre. El voltaje es solamente mide esa fuerza, ese trabajo que se tiene que hacer para poder mover esa carga, ¿sí? Y aquí estaríamos hablando de otra rama de la física, la electrodinámica. La electricidad se divide en dos principales ramas. La electrostática, que mide las cargas eléctricas en reposo, como lo vimos con la ley de Coulomb, y la electrodinámica, que mide las cargas eléctricas en movimiento. Empezamos con lo que es voltaje. Y aquí ya no hablamos de cargas eléctricas en electrodinámica, sino hablamos de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. ¿Por qué de cargas negativas? Porque recordemos que lo único que se puede mover son los electrones, son los que tienen esa facilidad para moverse. Por eso hablamos de movimiento de cargas negativas. La corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo electrónico a través de un conductor. Y esto se hace por la diferencia de voltaje o diferencia de potencial. Por eso circulan de un lado negativo a un lado positivo, como lo podemos ver en la imagen. Normalmente, este flujo de electrones se da más fácilmente en los metales, debido a la facilidad que tienen para que se puedan trasladar los electrones. Los metales se consideran materiales conductores. Tenemos los materiales conductores y los aislantes. Si recuerdan, antes nos vendían el puro alambre de cobre para las instalaciones eléctricas y ahora nos venden el cable de cobre, que este cable viene cubierto por plástico. De plástico porque el plástico es un material aislante y nos ayuda a proteger nuestro cobre para que no se queme haciendo contacto más fácilmente entre ellos. Por eso ahora se acostumbra
a utilizar aislante entre los conductores eléctricos. Tenemos dos tipos de corriente. Estamos hablando de la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, como su nombre lo dice, siempre está fluyendo y se mueven hacia el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. Esto ¿dónde lo podemos ver? En las pilas. Cuando nosotros ponemos las pilas a nuestro control, la energía está de manera continua. Siempre, 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 siempre está ahí la energía. Utilicemos o no utilicemos el control. Por eso hay veces que decimos, ah, ya se terminaron las pilas, pero si no lo he usado. Pero mientras esté conectado, siempre va a haber corriente, siempre va a estar fluyendo la electricidad. Es una corriente continua. A diferencia de la corriente alterna, que esta va cambiando en los sentidos y se da normalmente en las instalaciones de nuestros hogares. Aquí podemos estar viendo las imágenes para poder tener una idea de cómo fluye la corriente. Y aquí vamos a hablar de otro concepto. Ya vimos ahorita qué es voltaje y vamos a ver aquí ahorita intensidad de corriente eléctrica. Esta es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en determinado tiempo, es decir, en un segundo. Por lo mismo, la fórmula para la intensidad de corriente eléctrica es intensidad de corriente eléctrica es igual al valor de la carga eléctrica entre el tiempo que tarda en pasar. La carga eléctrica, recordemos que es en coulombs, el tiempo es en segundos y por eso la unidad sería coulomb sobre segundos. Pero esto equivale a amper. Por eso la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes o amperios. Para que nosotros podamos medir la intensidad de corriente eléctrica, se utiliza un aparato que se llama amperímetro. Y para medir el voltaje utilizamos un voltímetro. Aquí ya llevamos dos conceptos, voltaje, intensidad de corriente eléctrica. Hola. Ah, porque mi blusa tengo, mi blusa tengo. El otro concepto que tenemos es resistencia eléctrica, la cual como su nombre lo dice, es lo que se resiste, lo que hace que no pase la corriente eléctrica o el flujo de electrones. ¿Qué influye en la resistencia eléctrica? La naturaleza del conductor, la longitud del conductor
su área y la temperatura. Así como lo ven, entre menor sea el área o la sección transversal, mayor es la resistencia. Si mayor es el área, menor es su resistencia eléctrica. Y la fórmula para poder conocer la resistencia eléctrica es resistencia es igual a la resistividad por el largo sobre el área en el que se está influyendo. Después de haber visto estos tres conceptos, vimos voltaje, intensidad de corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Con estas tres variables vamos a conocer la ley de Ohm, la cual nos dice la intensidad de corriente que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es decir, intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje. Y vamos a empezar a hablar acerca de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos que si se unen de forma adecuada permiten el paso de electrones. Y tenemos tres tipos de circuitos: los circuitos en serie, circuitos paralelos y los circuitos mixtos. ¿Cuáles son estos elementos? Necesitamos una entrada de voltaje, que en este caso hablamos de una pila. Necesitamos una resistencia eléctrica, una lámpara, conexión de conductores, que es donde fluye nuestra intensidad de corriente eléctrica, y un interruptor que nos estaría dando el paso o no de la corriente eléctrica. Un circuito en serie se ve de esta forma. Todos van de la manita. Este se llama, es un diagrama eléctrico, donde vemos la entrada de voltaje. Estos piquitos que se ven aquí es una resistencia eléctrica. Y si van así de la manita, de la manita, de la manita, es un circuito en serie. Este que está aquí, que se tiene que ir de las dos manitas, es decir, de los dos lados va conectado, estamos hablando de un circuito paralelo. Y en este caso, el de aquí abajo, hablamos de un circuito mixto. ¿Por qué? Porque aquí hay paralelo, pero aquí, en esta parte de aquí hay en serie, y nuevamente aquí vuelve a haber paralelo. Por eso se habla que es un circuito mixto, porque contiene de los dos, un circuito en serie y uno en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en serie, tiene ciertas características. La corriente es constante en todas sus resistencias. Quiere decir que vale lo mismo. Estaríamos hablando matemáticamente que la letra I valdría lo mismo en uno, en dos, en tres o en la cantidad de resistencias que tengamos, así como en la intensidad total del circuito. A diferencia del voltaje, que tendría que ser este voltaje
lo comparten entre cada una de las resistencias. Por eso el voltaje es la suma de todas las caídas de voltaje. Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias que tengamos. Es una suma sencilla. Aquí podemos ver dos imágenes de un circuito en serie. La primera, la que vemos en la parte superior, es de cómo estaríamos viendo nosotros realmente físicamente ese circuito, por ejemplo, aquí con las series navideñas. Y lo que está en la parte inferior es cómo lo veríamos en un diagrama eléctrico. Bueno, chicos, antes de entrar al circuito en paralelo, tomamos de descanso 5 minutitos, ¿les parece? Nos vemos aquí a las 5:05.
Listo, chicos, ya están ahí, regresamos. Ok, entonces ya vimos todas las características de un circuito en serie. Ahora vamos a ver un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, su voltaje es constante. Quiere decir que en cada una de sus resistencias y en todo el circuito siempre va a haber la misma cantidad de voltaje. Por eso tenemos la fórmula de voltaje total es igual al voltaje uno, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3 y así en todas las cantidades de resistencias que tuviéramos. A diferencia de la corriente eléctrica, que es la suma de las corrientes de cada una de las resistencias. La intensidad total es igual a la intensidad uno más la intensidad 2 más la intensidad 3 y así todas las intensidades que tengamos. Y para la resistencia eléctrica es el inverso de las resistencias. Igual es una sumatoria, pero es una suma de fracciones. Y en un circuito en paralelo estaríamos viendo de esta forma. Estaríamos viendo de esta forma nuestro circuito en la vida real, pero eléctricamente nuestro circuito sería de esta forma. ¿Sí? ¿Sí logramos ver las diferencias entre un circuito en serie y uno paralelo? ¿Cuáles serían las diferencias, chicos? Chicos, ¿están ahí?
Bueno, el circuito mixto, chicos, como habíamos visto, consta de una combinación de un circuito en serie, así como de circuitos paralelos, y se tiene que ir simplificando para encontrar la resolución. Hace un momento habíamos mencionado la pila. La pila es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. Y con la pila también podemos hacer circuitos en serie, como se encuentra en este, o circuitos en paralelo, como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí un resumen de lo que hemos venido platicando acerca de los circuitos en serie, que siempre van conectados uno después del otro, y por eso solamente hay una trayectoria y la misma cantidad de corriente en cada uno de los circuitos, a diferencia de los circuitos en paralelo, que se encuentran unidos por los dos extremos, y si se funde un foquito no pasa absolutamente nada, a diferencia de un circuito en serie, que si se funde un foquito deja de funcionar todo el circuito. Bueno, hasta aquí ya vimos ley de Ohm y todos los conceptos que intervienen en ello. Vimos ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a ver un nuevo concepto, potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la rapidez con que un dispositivo que emplea la energía eléctrica realiza un trabajo. También se define como cuánta energía eléctrica consume un aparato. Si nosotros nos damos cuenta en todos nuestros aparatos electrónicos o eléctricos, siempre viene una parte donde dice potencia eléctrica, intensidad de corriente y el voltaje, porque son las características que necesitamos conocer de cada uno de nuestros aparatos. La potencia eléctrica, su unidad de medida es en watts. La energía eléctrica, nuestro recibo de luz, no nos miden en
watts. Quiere decir que todo lo que nosotros consumimos de energía eléctrica a Comisión Federal le interesa lo que consumimos o el trabajo que hacen nuestros aparatos eléctricos para poder trabajar. Tenemos que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos dudas? ¿Nadie tiene dudas, chicos? Vamos a entrar a otro concepto, chicos. Dinámica. ¿Qué es la dinámica? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de fuerzas y vimos todos esos conceptos, chicos? La dinámica es la rama de la física que estudia las causas del movimiento, es decir, las fuerzas. Todo lo que se mueve, el por qué se mueve, lo estudia la dinámica. Uno de los conceptos principales en la dinámica es la inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse o resistirse a cambiar su movimiento o su estado de reposo, como podemos ver ahí en las imágenes. Es esa pequeña parte que nos oponemos a movernos. Masa. La masa es una medida de inercia de los cuerpos. Puede haber masas chiquitas, masas grandotas. Peso es la medida de atracción o fuerza gravitacional que se ejerce sobre nuestra masa. La masa se mide con una balanza, el peso con una báscula. La masa se puede comparar de dos cuerpos y en el peso mide la deformación del resorte. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la dinámica estudia el concepto de fuerza. Pues bueno, fuerza viene del latín fortia, que significa pues movimiento. La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento y puede tener algunos efectos como que un cuerpo se deforme o que un cuerpo que permanezca en reposo o bien que cambie su estado de movimiento. Y como dice Yoda, usa la fuerza.
Una de las causas o uno de los efectos de de la elasticidad es la ley de Hooke, que se deforme un cuerpo. Todo agente externo que actúa sobre un cuerpo para modificar su estado o movimiento, así como vemos ahí cómo va jalando esa mano, esa caja para que se mueva, pues ahí podemos ver que vemos el valor de la fuerza, aquí está, fuerza y el ángulo de inclinación, ¿no? Y aquí va la manita con el hilo jalando la caja. Y esto es lo que medimos. Y como bien puede verse aquí, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, aquí la fuerza neta es cero porque son 10 newtons sobre el lado positivo y 10 newtons sobre el lado negativo. Al sumarlo, da cero. Pero si sumamos aquí los 10 newtons y 10 newtons del lado positivo, pues la fuerza neta sería 20. O en el último ejemplo, 10 newtons negativos y 8 newtons positivos nos da 2 newtons negativos. El movimiento se rige por ciertas leyes y todas estas experiencias se resumen en las leyes de Newton, que son tres y constituyen los principios fundamentales de la mecánica. Isaac Newton estudió las leyes naturales que rigen el movimiento de los cuerpos y es muy conocido por el tema de la manzana, que todos pensamos que se trató de que le cayó una manzana en su cabeza, ¿verdad? Y de ahí vienen las leyes de Newton o empieza a estudiar él el movimiento. Se dividen, como vimos, en tres leyes principales. La primera ley se le conoce como ley de inercia y es cuando un objeto en reposo o en movimiento permanece en reposo o en movimiento a menos de que algo haga que se pierda esa fuerza neta equilibrada. Por ejemplo, aquí vemos en la primera imagen cómo la fuerza sigue siendo constante. La inercia, por la ley de la inercia se sigue moviendo. Pero aquí, esta pelota ya fue detenida por ese objeto. Entonces, hubo otra fuerza que impide que este objeto se siga moviendo por inercia. Y para que no se olviden de la primera ley de Newton, un cuerpo en reposo quiere mantenerse siempre en reposo. Ley de Newton. Queremos alguien que está durmiendo, siempre quiere seguir durmiendo. La segunda ley de Newton, proporcionalidad entre fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Podemos estar aplicando la misma fuerza y la aceleración es diferente porque la masa cambia. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, está la misma persona empujando el carro con la misma fuerza,
pero uno avanza más que el otro porque uno es más ligero que el otro. Y entonces aquí haríamos que Yoda ya no diría que la fuerza te acompañe, sino te diría que la masa por la aceleración te acompaña. Y de esta forma espero que se acuerden de la segunda ley de Newton y cuál es la fórmula. Masa por aceleración. Este sí es muy importante, chicos, que se la aprendan porque es la única fórmula que sí va a venir ejercicios en su examen. La segunda ley de Newton, fuerza y aceleración. Masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y acuérdense que lo medimos en kilogramos. Y el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre un cuerpo y es medido en newtons. Por lo mismo podemos tener de la segunda ley de Newton que masa por aceleración y tenemos al peso que es la masa por la gravedad. Entonces, si en la Tierra tenemos una masa de 120 kilos, tenemos un peso de 1200 newtons por la gravedad, pero podemos tener la misma masa, 120 kilos en la Luna, pero nuestro peso va a ser diferente, 200 newtons. Si pesas 90 kilos en la Tierra, pesas solo 35 pesos en Marte. Así que como ven, no estamos gordos, solamente estamos en el planeta equivocado. Y la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Normalmente podemos resumirlo, a cada acción siempre se opone una reacción igual. Y aquí otro meme de Isaac Newton, ¿no? Dice, el que me la hace, me la paga. Dice, pero Sir Newton, no podemos poner eso. Vale, dice, entonces pon tercera ley de Newton. Toda acción tiene siempre una reacción igual y contraria a la que lo causó. Y la última ley de Newton. Aquí ya vimos tres leyes de Newton. Sí, eso es. Les voy a mandar las diapositivas. No se preocupen. Vimos las tres principales leyes de Newton, pero Newton escribió una cuarta ley, la ley de gravitación universal. Todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional
Y no, no se preocupen, si alguien está fallando su internet o o se tiene que desconectar, lo entiendo, el material se los voy a estar mandando. Y la siguiente clase, que sería el día 15 de junio, que es nuestro último día, estaremos haciendo un repaso de todos los temas y una pequeña evaluación en el área de física para que ya estén listos para su examen. Así que si ahorita no pueden estar, no se preocupen, lo vamos a recapitular el día 15 de junio. Entonces veíamos que la ley de gravitación universal nos dice que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al producto de la distancia, lo que sería esta fórmula. Si se dan cuenta, es muy similar a la de Coulomb. Tiene una constante, nada más que en lugar de ser la constante de Coulomb, es la constante de gravitación universal. En lugar de ser cargas, se trata de masas y de ahí también hablamos de la distancia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicos, chicos, dudas. El horario para la siguiente clase, estaríamos hablando que es el mismo de 4 a 8, pero por ejemplo, hoy vamos a terminar antes porque ya solo nos queda un tema por ver, pero la siguiente clase sí vamos a hacer el día 15, vamos a hacer el resumen de todas nuestras actividades y vamos a hacer un pequeño examen. Entonces, a lo mejor estaríamos hablando de 4 a 7. Ahorita ya nos queda lo mucho, nos va a quedar de aquí a las 6 de la tarde para terminar todos los temas.
pero me gustaría saber, en el caso de ustedes, si tienen alguna duda acerca de los temas que hemos estado viendo, si tienen algún tema que quieran repasar, con mucho gusto me dicen para que nos enfoquemos en ese tema. Bueno, y el último tema que tenemos es el magnetismo. Los polos magnéticos iguales se repelen y los polos magnéticos diferentes se atraen. Al igual que el campo eléctrico, tenemos el campo magnético. Y todo imán está rodeado por un espacio en el que están presentes sus efectos magnéticos, y a esto se le conoce como campo magnético. Y aquí también utilizamos las líneas de flujo, nada más que aquí ya no son de campo eléctrico, sino son de campo magnético. Y estaríamos hablando que sus líneas de flujo magnético salen del polo norte para poder entrar en el polo sur. Tenemos diferentes teorías del magnetismo, pero la teoría moderna nos dice que los átomos en un material magnético están agrupados de manera microscópica en ciertas regiones que se llaman dominios. Y los dominios magnéticos están orientados en forma aleatoria en un material no magnético y están realmente alineados en un material cuando ya está magnetizado. Por eso hay algunas cuestiones que cuando hacemos un electroimán casero, por ejemplo, podemos atraer o se puede formar un imán porque ya alineamos su patrón magnético. En el magnetismo también conocemos la densidad de flujo magnético, que es esa cantidad de, o el número de líneas de flujo que pasan por una determinada área. Y tenemos esa fórmula: densidad de flujo es igual al flujo sobre el área. Y eso es lo que hablamos acerca del electromagnetismo cuando ya entra la corriente eléctrica. Cuando la corriente que pasa a través de un alambre crea una fuerza giratoria, entonces estamos hablando de la brújula hasta que apunta de manera perpendicular y siempre nos va a dar el lado norte. Y es donde se une el magnetismo con la electricidad. La dirección de la fuerza magnética sobre una carga positiva es la misma en la que avanza un tornillo de rosca derecha, ¿sí? Lo podemos ver aquí en la imagen. Ahí está. Aquí en esta imagen, ¿ya vieron? De esta misma forma va a ser la fuerza sobre la carga positiva, fluyendo en contra de las manecillas del reloj. Un campo magnético que tiene una densidad de flujo de un Tesla, es decir, un Weber por metro al cuadrado, ejerce una fuerza de un Newton en una carga de un coulomb. Por eso aquí interviene lo que les decía ya, la electricidad y el magnetismo. Aquí es importante que ustedes conozcan que hay diferentes tipos de conductores, lo que es un alambre recto,
que esta sería la fórmula, que no tiene mucho caso que nos adentremos porque les digo, no les viene fórmulas, pero sí es importante que sepan que tenemos en el campo eléctrico y magnético conductores rectos, la espira, que se trata de una vuelta de un alambre, la bobina, que son varias vueltas, y el solenoide, que es la bobina combinada con un alambre recto. La bobina es hueca y el solenoide tiene un núcleo. Y aquí es importante que identifiquemos estos conceptos claves, que es el magnetismo, el imán, los dominios, la permeabilidad, el Weber. Y pues en este caso estas serían las fórmulas que se ven en el magnetismo, pero pues que ustedes no, como les decía, no tiene tanto caso debido a que no, no es sobre la resistencia. La resistencia, se me olvidó decirles, su unidad de medida son los ohms o bien ohmios, como ustedes lo identifiquen. Un ohm, su equivalencia es voltaje sobre amper. Y aquí podemos ver las tres variables. Voltaje es lo que se necesita para poder mover la carga. Intensidad de corriente eléctrica es el conductor, lo que se mueve, y la resistencia es esa oposición que tiene el material para dejar fluir los electrones. Y para poder recordar de una mejor forma la ley de Ohm, se utiliza este triangulito que nos ayuda con el tema de los despejes. Y por eso podemos ver que si necesitamos conocer el voltaje que está en la parte de arriba, nos dice ese triangulito que vamos a multiplicar los dos de abajo. Pero si vamos a... Déjenme ver, encontré el para señalar. Pero si hablamos de la intensidad, si queremos esta ahí, nos vamos a ver que es igual al voltaje entre la resistencia. Y si quiero resistencia, es voltaje sobre intensidad. ¿Sí le entendimos a nuestro triangulito, chicas? Bueno, ya chicos, porque ya vi que ya se conectó alguien más. Ok. Hasta aquí vamos bien, entonces.